Ya. ¿Qué corriente terapéutica sigue usted como psicólogo? Yo sigo la corriente cognitiva conductual. Ya. ¿En qué se diferencia la terapia humanista de las demás para usted? La terapia humanista. Sí. Bueno, la terapia humanista busca un encuentro con uno mismo, digamos. Es decir, a través del enfoque humanista uno encuentra un sentido más espiritual en la terapia. Una terapia del perdón, por ejemplo, usan mucho lo que es la Biblia. Hay un enfoque, digamos, una técnica que es la logoterapia. La logoterapia donde uno trabaja con la palabra de Dios y la gente, dependiendo de si es creyente, si tiene fe, si es muy susceptible a esto, se siente mucho mejor que haciendo pues una reforma en sus hábitos, mucho mejor que con un medicamento, porque para ciertas personas eso es más enriquecedor. Lo mismo es la terapia gestal, en una terapia de abrazos o lo que es la risoterapia, le va a servir mucho más que que otro tipo de enfoques, que digamos un cambio en sus conductas o algo por el estilo. Hay unas técnicas que también sirven dependiendo de, una vez más, de las características de la persona, como por ejemplo la silla vacía, donde la persona se desahoga totalmente, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que se puede sentir más cómoda en ese tipo de situaciones por su misma sensibilidad, por sus rasgos de personalidad, por el mismo problema que está atravesando, que va a reaccionar mejor a eso. ¿Cree que en el Perú la psicología humanista está siendo considerada como la primera fuerza de la psicología? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, la primera fuerza no lo creo. No lo creo porque aún existe un cliché de parte de muchos profesionales y de mucha gente que piensa que ir a un psicólogo es ir a un psicoanalista. Entonces piensan que uno va a hablar de su infancia y va a hablar de su pasado y de sus sueños y va a hacer un proceso más psicoanalítico que cualquier otra cosa. Creo que algo que también busca la gente es un enfoque científico en otro aspecto y muchos profesionales se van por ese lado, y ese enfoque más científico lo tiene la psicología cognitiva conductual, que es más o menos el modelo americano. En muchos enfoques, en muchas formas de tratamiento, el americano busca datos. O sea, un americano es frío, en cualquiera de sus trabajos, en cualquiera de sus labores busca datos. Un enfoque humanista no da tantos datos, no los va a dar. ¿Por qué? Porque es más personal, es más subjetivo. Un enfoque cognitivo sí me puede dar en base, por ejemplo, a un cambio de comportamiento, una línea base, en cuántas sesiones la persona ha mejorado, cuántas semanas han pasado para que una conducta mejore, para que la persona, por ejemplo, haya dejado de fumar, o una escala de ver cómo va mi ansiedad ante una situación que me es difícil de controlar. Me va a dar datos exactos. Entonces, el humanismo sí es importante, pero aún no creo que sea la fuerza más grande, lo más importante ahora. ¿Cuál es la relación entre psicología positiva y la psicología humanista para usted? Ya, para mí, la psicología positiva la podríamos incluir dentro de lo que es la psicología humanista. Vendría a ser algo así como una técnica. Sí, porque se relaciona más o menos en algunos puntos, no todos. Claro, la psicología positiva tiene un enfoque de ver y aprender en base a reflexiones, usa mucho, por ejemplo, parábolas, puede usar testimonios de vida, puede usar tipo casi cadenas de las que recibimos por internet, las puede usar como enseñanzas, como un medio como para poder tener una reflexión. A esta persona le ha ocurrido esto en su vida
y aprendió que debe ser más generoso, debe ser más responsable. Un padre que recibe una carta de su hijo y en esa carta le dice que su hijo lo quiere mucho, pero que el padre necesita pasar más tiempo con el hijo. Entonces sí es importante, pero una vez más depende mucho de qué tipo de persona estemos hablando y qué tipo de problema tenga. Para usted, ¿cuáles considera que son las principales contribuciones de la psicología humanista? La psicología humanista, Sus contribuciones. el encuentro con uno mismo, eso me parece que es lo fundamental, que va hacia adentro, no como el psicoanálisis, que uno puede llevarse años hablando de un problema en un tiempo más corto, pero eso creo que es lo fundamental, que me encuentro con mis problemas conmigo mismo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la psicología humanista para usted? Las ventajas, que conecta mucho a la persona con su lado emocional, me parece que es su mayor ventaja, y la desventaja es que es muy difícil de poder medir eso. O sea, a nivel de un resultado, de una investigación, es muy difícil poder decir las personas han respondido de tal forma a un encuentro de terapia del perdón que hemos hecho, por ejemplo. Así como concretar respuestas o así. Claro, tantas personas, un 10% de personas cambiaron porque hemos hecho una biodanza. O sea, es muy más difícil de poder medirlo. Sí. ¿Considera que la pirámide de Maslow es algo que todos tienen que alcanzar obligatoriamente? La pirámide de Maslow. Bueno, si hablamos de las necesidades básicas, definitivamente que sí. Ahora, ¿qué tanto me obsesiono por las que no son básicas? De repente me obsesiono por tener un nivel socioeconómico, un estatus social, una autorrealización. Eso, que tanto me obsesione, se puede convertir en un problema. Porque yo creo que realmente la pirámide de Maslow alcanza una autorrealización que de una u otra manera creo que todas las personas queremos alcanzar. Claro, pero ¿a costa de qué? Si es a costa de mi familia, si es a costa de mis hijos, si es a costa de mi salud, entonces ya no es pues algo positivo en mi vida. Claro, viendo desde el punto de vista. Claro. Sí. ¿Considera que la terapia humanista sirve para toda clase de pacientes? No lo creo, porque como ya te había indicado anteriormente, pues hay gente que está buscando otro tipo de respuesta, digamos, a la terapia. Por ejemplo, una desensibilización sistemática, que es una técnica cognitiva conductual, que necesite una persona para vencer miedo a los gusanos, por ejemplo, a los insectos. No le va a servir tanto este encuentro interior con qué le originó el problema, con pensar en su pasado, con de repente desahogarse en ese momento, una silla vacía, no le va a servir. Le va a servir una desensibilización, es decir, gradualmente ir acercándola con el objeto o el ser al que le tiene miedo, ¿no es cierto? ¿Usted cree que la autorrealización es un proceso que no acaba nunca? Yo creo que sí. Uno nunca se va a sentir satisfecho de lo que tiene, para bien o para mal. Hay gente que sí va a seguir luchando para alcanzar un poco más en su vida, y hay gente que se va a obsesionar por buscar siempre un poco más en su vida, ¿no? Esa diferencia entre que sea un deseo, un impulso y una obsesión, creo que es lo que hace la diferencia. Sí. ¿Qué debe hacer el terapeuta para inspirar un ambiente de confianza y aceptación a su cliente? Bueno, desde la primera vez que uno habla con la persona, hacerle sentir, no hacerle sentir, sino realmente sentirse involucrado con su problema, que comparto su pena, comparto su dolor,
que comparto las emociones que lo han traído. Ser muy empático, eso creo que es la clave. El ser amable. Y si nos vamos a qué quiere decir ser amable, es decir que la persona me llegue a querer también, sin romper pues una distancia profesional o claro, sin dejar de lado la ética, que la persona me quiera como parte del grupo que lo está apoyando y que siente que yo me preocupo por él. Esto, gracias. Muy bien.